Vale, yo les dije, Capcom se trae algo entre manos, toca hablar de Mega Man. Empecemos de una vez. Y es que acabamos de tener hace nada el Nintendo Direct, pero es que aquí ocurrió algo de lo más extraño, que bueno, investigando un poco en internet resulta que es más común de lo que imaginas, pero como no nos había pasado con algún juego de interés, pues ni nos habíamos dado cuenta. Pero el caso es que en la versión del Direct de Occidente, mientras nos mostraban un tráiler de un juego todo culero de limpiar con una hidromanguera de agua, que para perder el tiempo limpiando en ese juego mejor me pongo a limpiar mi propia casa. En el Direct de Japón mostraron un nuevo tráiler de Mega Man, que bueno, para sorpresa de nadie, es otro Legacy Collection. Lo que sí es una alegría es que hayan anunciado algo nuevo de Mega Man. Y bueno, tú te preguntarás por qué carajos no lo mostraron en este lado del mundo, sabiendo que en Occidente Mega Man tiene una base bastante sólida de fans que lo seguimos jugando constantemente. Es que hasta los fangames son de este lado del mundo. Mira, yo aquí no te puedo dar una respuesta concreta porque realmente no han dado un comunicado oficial del motivo por el cual le metieron por el Anastasio un Shadow Reveal desde sus inicios, como si ya lo quisieran boicotear desde el principio. Pero nos estamos adelantando mucho porque antes de hablar de este collection debemos voltear a ver a Battle Network. Y porque también además en el video anterior me indicaron que estas entregas brillaron por su ausencia. Pero es que el problema es que hablar de Battle Network y Star Force abarca tanto que amerita su propio video. Y tú tranquilo que al final te diré todo lo que incluirá este nuevo lanzamiento, lo que se sabe al momento de subido este video. Y bueno, de lo que va del 2023 de la fecha de lanzamiento de los Battle Network Legacy Collection 1 y 2, según una actualización reportada en materiales de Capcom a inicios del 2025, las ventas irían algo así: 1.6 millones de unidades vendidas. A un precio promedio de $40 por entrega, obtienes una ganancia por casi $64 millones. Réstale costes estimados de 7 millones, obtienes una ganancia neta de $57 millones. Lo que lo posiciona como el segundo Legacy Collection más vendido de Mega Man hasta la fecha. Y espero en verdad no estarme equivocando, siempre recordándote que los datos que recabo son de ChatGPT, la wiki de Mega Man y Rockman Corner, que me ayudan a compilar, valga la redundancia, toda esta información. Por lo que si quieres el dato oficial del año fiscal de las cifras de Capcom, pues nada, te chingas, ve y pídeselos a ellos. Pero bueno, que precisamente ese es mi punto al cual quiero llegar. Siendo Battle Network uno de los Legacy más vendidos y que más ganancias le han dejado a Capcom, pues lo obvio era esperar que la línea a seguir fuese un Star Force Collection. Y esto era algo de esperarse. Como mencioné en el video anterior que hablo precisamente sobre cómo Capcom quiere resucitar a Mega Man, pues es literalmente no dejándolo morir, pero con pequeñas dosis, no arriesgándose a hacer un juego de coste elevado y tanteando el terreno de cuál saga es la mejor para seguir adelante con la IP de Mega Man. Que para ser completamente honesto y sincero, se me hace más que raro que hayan decidido hacer este estudio de mercado después y no antes de la salida de Mega Man 11, pero bueno, lo hecho está. Vamos a ver, seguramente tú te estarás preguntando por qué los Battle Network Legacy Collection venden tan bien, siendo que estos se distancian del plataformeo 2D, que es disruptivo, es desemejante, es diferente. Tranquilo que yo te lo simplifico lo más brevemente posible. No tienes por qué irte a jugar todos esos juegos si no lo has hecho, o tal vez sí, y más adelante te diré por qué. Vale, lo primero y lo más resaltable es que son juegos de estrategia y acción al mismo tiempo. Mira, no son un turn-based puro como Final Fantasy, pero tampoco acción pura como los plataformeros, por lo que juntando estos dos ingredientes obtienes una mezcla única. Piensas tu estrategia con chips o cartas, dependiendo de la saga, mientras te mueves en tiempo real. De poder también podemos resaltar el coleccionismo y construcción de decks, pues a los fans les encanta coleccionar chips o cartas y armar combinaciones que les den ventajas. Como te dije en el video anterior, la customización es hermosa, es adictiva, te engancha y es una forma de hacerlo a tu manera y que te dé la sensación de libertad, aunque realmente no sea así. Puedes usar tu propia lógica y estrategia y esto te hace estar más interesado en el juego y la progresión como tal. Y al final, ¿qué pasa? Pues nada, lo obvio, generas una rejugabilidad enorme. Aunque si de rejugabilidad hablamos, realmente yo el punto más fuerte lo encuentro en la competitividad. Battle Network y Star Force siempre tuvieron multijugador, intercambio, batallas, PvP. En Battle Network Legacy Collection con el online, la comunidad revivió con torneos y duelos, dándole nueva vitalidad, mayor interés al público nuevo, al público joven. Y a ver, te voy a ser sincero, a pesar que yo no sea partidario de estas sagas, no te puedo negar el mérito que tienen de poseer un lore más que interesante y complejo. En Battle Network, Mega Man.exe es literalmente el hermano desvivido de LAN convertido en IA, un lazo emocional que los fans valoran mucho. Y en Star Force, Geostellar y Omega Cis forma un vínculo humano alienígena estilo anime shonen, por lo que aquí se cumple que las historias conectan más emocionalmente
proporcionalmente que en los plataformeros clásicos, que son más arcade. Y también tuvieron un timing perfecto en la época, con un estilo anime de cultura popular de los años 2000. Battle Network y Star Force coincidieron en el auge de Pokémon, Yu-Gi-Oh y Digimon. Compartían esa vibra, coleccionar, batallar, personalizar y una narrativa anime. Por eso atraparon a un público que quizás no entraba en el Mega Man clásico. Y dicho ya todo esto, entonces podemos entender por qué a Battle Network Legacy Collection le fue tan bien. A ver, te la pongo bastante sencilla. Battle Network rebosa de nostalgia con una comunidad bastante fiel, pues no se puede negar que Battle Network fue muy popular en Game Boy Advance en los años 2001 a 2006, y obviamente muchos fans que crecieron con estos juegos ahora son adultos pelones con poder adquisitivo y ganas de revivirlos, además de tener una gran accesibilidad, porque los cartuchos originales de Game Boy Advance son difíciles y caros de conseguir hoy en día, quitando de lado los emuladores y el obsoleto, o ya de plano carente, online de los mismos. Poner toda la saga completa en una colección digital en Switch, PC, PlayStation 4 la volvió accesible y conveniente. Ponte tú a pensar que además tiene online, tiene batallas y trade de chips, filtros visuales, opciones de calidad de vida, trayendo viejo y nuevo público. Y es un éxito construido previamente, porque Capcom ya había tenido éxito con Mega Man Legacy Collection y X Legacy Collection. Y esto es así, es infalible, es indiscutible, funciona como película palomera los domingos, el modelo está aprobado, bajo costo de desarrollo, ports más extras y alta rentabilidad gracias a la fanbase consolidada. Para rematar, están en el timing perfecto, pues la colección salió en 2023, cuando la Switch estaba en su pleno apogeo y la escena retro nostalgia estaba muy fuerte, y muchos fans estaban pidiendo el regreso de Battle Network por años. Pero bueno, tranquilo, que todo esto es necesario para entender hacia dónde quiere ir Capcom y también para aterrizar en el meollo de lo que nos trae a este video precisamente. Tal cual como sacaron los X Legacy Collection luego de los clásicos, Star Force tiene una continuidad lógica porque es la sucesora espiritual de Battle Network. Además que, como ya mencioné, comparte estilo similar de acción RPG con cuadrícula y una modalidad de cartas con una historia conectada. Tras el éxito de Battle Network Legacy Collection, Capcom ve viable revivir Star Force bajo el mismo modelo, y esto sin mencionar que ya se estaba pidiendo a gritos que lo hicieran, pues desde hace años en foros como en Rockman Corner, Reddit, Reset Era, los fans pedían si Battle Network vendía bien, traigan Star Force, por lo que a simple vista podríamos decir que el anuncio demostró que Capcom escuchó esa demanda y que las ventas de Battle Network validaron el interés. Pero es que esto no es del todo cierto, yo no me iría por ese rumbo. Como ya mencioné, es el modelo de estrategia de Capcom, ya tenía trazada la línea a seguir, esto ya estaba escrito, apuestan a lo seguro. Pero cual sea el motivo, aquí lo que importa es que truene el pedo, no el por qué se lo tiraron. Ponte a pensar también que todo el trabajo hecho con Battle Network Legacy Collection, como filtros, el modo online, galería y la música, se puede adaptar fácilmente a Star Force. Y aquí doblas dos pingas de un centón, porque abaratas costes y agilizas producción, traficando rimas con mi gran culón. Al final mantienes la marca presente en el mercado. Y algo muy importante que te tienes que mentalizar es que Nintendo juega un papel demasiado importante para Mega Man, porque Battle Network Legacy Collection probó que la fórmula funciona bastante bien en Switch, entonces también deben aprovechar el momento de transición de Switch a Switch 2, de allí que se haya anunciado primero en un Nintendo Direct. Ahora Star Force puede capitalizar la doble base, Switch existente, que es para la plataforma que se está anunciando originalmente el teaser, más un posible Switch 2 Edition a futuro, que yo no descartaría, con mejores visuales y de performance. Y a ver, no me malentiendas, no te hagas ilusiones de que el próximo gran lanzamiento lo veamos primero en un Direct y estés emocionado cada vez que Nintendo anuncie uno. Yo no lo esperaría, no de momento. Como dije, estos Legacy en concreto funcionan bien por todo lo mencionado anteriormente. Vete tú a saber si una entrega completamente nueva funcionaría igual de bien o mejor en una Switch. Pero bueno, ya solamente me queda hablar del Star Force Collection en sí. Lo primero que nada es mencionar la fecha de lanzamiento, la cual está prevista para el año 2026, que coincidiría justamente con el aniversario número 20 de esta saga, por lo que es de esperar que tendremos muchas más actualizaciones en los próximos meses. Y se espera además que lo presenten más a detalle en la Tokyo Game Show del 25 al 28 de septiembre de este año, según la página Nintendo Live. En cuanto a las plataformas confirmadas, tenemos a Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y para Steam, lo cual está bastante bien. Y aquí se cumple una situación
opción cuanto menos factible y favorable para la misma entrega. Al ser multiplataforma lo puedes jugar hasta en el cajero automático, cual Doom, y es bastante bueno porque justamente abarcas a mucho más público, no solamente de anteriores generaciones sino también de nuevas generaciones. Lo único verdaderamente malo, a mi parecer, es que también debió abarcar al público de los dispositivos móviles. ¿Tú te sabes cuántas personas a día de hoy prefieren jugar en móviles? Y tomando en cuenta que son juegos de DS, el touch en el gameplay habría quedado perfecto, maximizas ganancias, pero bueno, que portear este collection a celulares les saldría mucho más caro por la amplia compatibilidad con la que deben trabajar. Además que en estos momentos están estudiando a Mega Man en consolas, en celulares ya lo hicieron y en su día pues al final no les salió tan bien que digamos. ¿Y ahora qué? Pues nada, toca hablar de los juegos que incluye esta entrega, que prácticamente son los 3 juegos principales, incluyendo todas sus versiones, que suman en total 7 entregas. En cuanto a Star Force 1, tenemos a Pegasus, Leo y Dragon. Star Force 2 tenemos a Zerker por Ninja y Zerker por Saurian. Y en Star Force 3 tenemos a Black Ice y Red Joker, de los cuales por cierto conservan la jugabilidad original, pero adaptando las pantallas dual con opciones para personalizar posición de pantalla, porque en el gameplay es estrictamente necesario. Lo cual mira es algo bastante bueno, es algo histórico porque que yo sepa es la primera ocasión en la que esto ocurre, ya que cuando un juego de DS llega a Switch se hace con una adaptación de interfaz o incluso remake completo, fusionando lo que antes estaba en la pantalla superior e inferior. Y esto solo demuestra que Nintendo es un manco perezoso que no tiene juegos de DS y 3DS en la Switch simplemente porque no quiere. Tenía que llegar Mega Man a hacerlo por ellos. Y me estoy dejando algo muy importante de lado, el modo en línea, que incluirá un intercambio de cartas, card trading y batalla versus y demás funciones sociales. Aunque de todos modos el único problema con esto es que no habrá crossplay ni cross save entre plataformas. Ya te digo yo que es una lástima porque actualmente es una barrera que no debería seguir existiendo. Si ya demasiados juegos la superaron hace ratos, pero claro, como el objetivo es abaratar costes lo más que se pueda, lo dejaron así tal cual. Pero en cosas no tan malas podemos mencionar la galería de arte y el reproductor de música que incluirán, que mira, se agradece bastante. Y por último en idiomas confirmados tenemos japonés, inglés, chino tradicional y simplificado, pero yo esperaría que confirmen más adelante también el español. En base a todo lo que logramos ver y también con la información recabada y estudiada, podemos darnos cuenta que efectivamente Mega Man sigue vivo, pero no como nos gustaría. Se están tomando su tiempo para estudiar lo mejor posible el paso a seguir con la IP de Mega Man. Saben que deben actualizarse a los gustos actuales del gaming y allí Battle Network y Star Force son peligrosamente dos grandes candidatos para revivir a Mega Man, porque poseen conceptos más actuales, modernos y poseen online, lo cual ya les da la ventaja por sobre los convencionales plataformeros 2D. Y por eso considero que no solamente los que ya lo jugaron, sino también los que no lo hemos hecho, deberíamos conseguir estas colecciones ya, para prepararnos por si Capcom al final elige retomar estas sagas, pero sin despegar los pies de la tierra, pues retomando la gráfica anterior y basándonos en la popularidad de cada saga, haciendo una estadística predictiva muy sencilla y una regla de 3 para calcular el alza en las ventas de la saga de Battle Network, la cual vendió en su día 4.35 millones de copias y 1.6 millones de copias de Legacy Collection, sumando así 5.65 millones en total de ventas para dicha saga a lo largo de su vida, pues tenemos que al final los Legacy Collection subieron un 36% a las ventas. Entonces, si Mega Man Star Force vendió a lo largo de su vida solamente 1.5 millones de copias, podríamos hacer 3 cálculos estimados para escenarios posibles. Por lo que, en el peor escenario, uno igualando el alza del 36% de ventas que Battle Network Legacy Collection logró, posiblemente Star Force Legacy Collection podría vender por debajo o alrededor de las 540.000 unidades. Y este escenario ya de por sí es bastante optimista, porque si Battle Network solo elevó el 36%, que es una saga bastante famosa, Star Force la tiene más complicada, por eso digo que este podría ser el techo o menos incluso. Pero en el otro extremo, en un escenario muy optimista, podríamos decir que podría doblar la apuesta y vender el doble de lo que ya ha vendido la saga en sí, o sea, un 100% o más, lo que serían como 1.5 millones de copias, y esto podría pasar porque las tendencias de interés de mercado actual han cambiado tanto, y estos juegos como lo son Battle Network y Star Force han tenido mucha alza y apuntes de popularidad en la actualidad. Y bueno, en el punto medio entre estas dos distancias sería un 66% más de ventas, o sea alrededor de 990.000 unidades. Pero esto solo el tiempo lo dirá, hay que ver qué estrategias de marketing manejarán, porque otro gran problema es ese: en nuestro direct no se mostró ni madre, solamente para Japón y posteriormente para Estados Unidos, que solamente espero que tenga traducción al español. Y bueno, con eso concluye este video. Quería que fuese corto, pero como ya bien te puedes dar cuenta, hablar de Star Force inevitablemente es hablar de Battle Network y viceversa, pero me quedo satisfecho de haber hablado de estas sagas en el canal.
que sería la primera vez que lo hago dadas las circunstancias actuales, pero bueno, ni modo. ¿Qué opinas tú? ¿Me quieres abrazar por la emoción de un nuevo Mega Man Collection en camino? ¿Me quieres agarrar a vergazos por todo lo que dije? Allá en los comentarios me lo puedes hacer saber tranquilamente. Y yo me despido, no sin antes invitarte a que te unas a esta arca de fans de Mega Man en peligro de extinción. Yo soy Gabriel de Pulso Start y nos vemos hasta la próxima. Chao.